Y Juan, de pronto en alguna ocasión te ha pasado que aquel, no sé, espíritu, entidad que hayas visto en algún momento, de pronto no quisiera irse, ¿cierto? Tú queriendo apartarte del lugar o del espacio o de la conexión te haya costado, digamos, cortar esa conexión o que tal vez la entidad se vuelva agresiva. Sí, en alguna ocasión, hace también ya muchos años, es que yo llevo hartos años como un poco más tranquilo. Eh, Fuimos a la casa de una amiga porque ellas decían que en la casa se escuchaban ruidos y que a veces se caían cosas y en fin. Entonces fuimos para experimentar a ver qué se sentía. Estando en esa casa, nos sentamos en la sala y una señora vino y nos trajo gaseosita y galletitas y chévere. Estábamos ahí haciendo visita cuando de repente, ¡pum!, se me disparó ese sentimiento y sentí que de las 5 o 6 personas que estábamos en la sala, habían unas 7 u 8 personas. Entonces yo comencé a mirar así, a ver a dónde veía las sombras, miré para todos lados a ver dónde veía sombras, no veía sombras por ningún lado. Entonces, claro, mis amigas sí, como ellas ya me conocían, de inmediato detectaron qué pasó, Juanca. Les dije, estoy sintiendo a alguien, como una presencia, no sé. Entonces ellas también trataron como de hacer un ejercicio de concentración, de tratar de sentir también a ver si ellas sentían algo. De repente una de ellas dijo, Juan, siento algo, pero como hacia el lado de la cocina. Entonces todos volteamos a mirar a la cocina y mira lo curioso, en ese momento de la cocina comienzan a sonar unos pasos hacia nosotros y el perro se queda mirando como que está viendo y siguiendo con su mirada que el perro está viendo algo. Entonces el piso era de madera y se sentía perfecto los pasos, tran, 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 tran. Nos quedamos todos petrificados ahí en la sala, todos teníamos nuestra gaseosita y nuestra galleta y todos nos quedamos mirando y claro, uno va siguiendo con el oído los pasos por donde vienen, pero adicionalmente veíamos al perro, que el perro sí parecía que estaba viendo algo y el perro giraba la cara con el ritmo de los pasos. Cuando se siente que la entidad o lo que haya sido llega hasta el centro de la mesa, hasta el centro de la sala, porque estábamos en la sala, cuando llega a la mesa de centro, en ese momento un cenicero de vidrio que había en la mesa del centro estalla en pedacitos, pero en pedacitos, todo el vidrio quedó, voló a todos nos cayeron vidrios y el cenicero se volvió puros trocitos. Ese día no quisimos irnos de inmediato porque dijimos, ok, sí, aquí pasa algo, entonces ya comprobamos que sí se siente. Tratamos de varias formas porque, claro, cada quien llevaba como su método para tratar de que esa entidad se fuera. Y no, la cosa se puso tan fea que hubo un momento en que se empezaron a mover las sillas y nos dio pánico y preferimos salir corriendo y no, dejamos la cosa así. O sea, nos ganó esa entidad negativa tan fuerte. eh, Como dices tú, se adueñó de la casa. Entonces, nosotros Muy preferimos loco. irnos y la señora, la dueña de la casa, que era la que nos había invitado, nos decía, no, pero no se vayan, vengan. Y nosotros, no, otro día, otro día. No, mejor, Lo hasta sacó a luego. correr. Sí, ¿Tú qué sí. crees que era eso? Honestamente, yo lo sentí como una entidad negativa, pero muy fuerte. Porque en los siguientes minutos, antes de que se empezaran incluso a mover las sillas, ya logré sentir y yo sentía como si hubiera una persona por lo menos de 2 metros o más de 2 metros, una entidad muy alta, como en sombras, y cuando trataba yo como de mirar y como de enfocar esas sombras que yo a ratos veo, yo veía era como un sombrero grande y una sombra negra, no lograba ver nada más. Entonces sí, sí me causó miedo, claro, confieso que me causó miedo y no sé qué clase de ser, si sería de pronto algún antepasado de la señora o algún dueño de la casa o alguien que se quedó ahí enranchado y no quiso irse nunca.
Uy, qué locura. eternamente. ¿Has escuchado el caso o la famosa historia del hombre del sombrero? Que muchas personas afirman, digamos, durante su parálisis del sueño o tal vez en la mitad de la noche, en la oscuridad de su cuarto, muchas personas afirman haber visto una silueta de un hombre muy alto con un sombrero, ¿cierto? Sí, lo he escuchado. Muchas veces lo relacionan con el fenómeno de la shadow people o gente sombra, porque se ve solamente la silueta, ¿cierto? Exacto, el Y es sombrero y algo la muy, silueta. y es algo Sí, muy característico el tema de la silueta, que solo se ve la silueta y que suele tener ese famoso sombrero. sí, yo creo que era algo así, pero con mucho poder, tiene mucho poder. Es muy Nosotros loco lo preferimos, que mencionas del cenicero, ¿no? Como uy, sí, me hubiera impactante gustado que en ese entonces existieran, no sé, los celulares que existen hoy en día, o la haber grabado tecnología que eso. hay hoy en día, porque éramos todos pelados, muchachos, y lo hacíamos más como por esa curiosidad de sentir y de ver qué pasa, y resulta que ese día la curiosidad nos ganó y nos sacó corriendo la curiosidad. Uy, no, muy impactante. Tal vez no lo hubieran podido grabar si hubieran tenido el celular. Yo he escuchado de casos Muy seguramente. casas embrujadas, cosas así, y cuando van a grabar con la batería al 100%, ¡pum!, se apaga el celular, Se apaga. se descarga la cámara, se apaga el Sí, micrófono, todo se va. Muchas veces sí. pasa esto, ¿no? Con ese tipo de... Y como me lo mencionas, que era una entidad muy agresiva. Acabo de recordar uno que también te puedo mencionar, que ese sí me hizo entrar en pánico y creo que es el más poderoso de todos los que he vivido. Creo que ese sí está en el top uno. ¡Wow! Cuéntamelo. Resulta que de niños jugábamos mucho todos los vecinos de la cuadra. Y entre esos había una amiga y sus hermanos que ellos sí les gustaba hacer cualquier cantidad de curiosidades. A ella en especial, a alguien le enseñó a como a ser medium y como a hacer invocaciones y como a hacer muchas cosas muy oscuras y a ella le gustó y ella las practicaba. Entonces, en alguna ocasión me dijo, quiero que vengas a mi casa porque tú sí puedes sentir y ver lo que quiero que sientas. Dije yo, ok, listo. En la casa de ella, no sé hoy en día porque no volví, eh, ella tenía, ellos tenían una, un larguero inmenso que era, esas casas como eran tan grandes, eran de 25, 30 metros de fondo por 15 metros de ancho, eran de esas casas antiguas. Entonces en la parte de la cocina estaba el comedor, la cocina, la marquesina, todo así en línea, hasta atrás, hasta el cuarto de la empleada, el lavadero y luego el cuarto de la empleada. O sea, era una zona que te estoy hablando que fácilmente puede ser de casi 4 metros de ancho por unos 18 metros de fondo. Ok. Inmenso. Nosotros estábamos aquí en la pura parte del comedor, o sea, puro adelante, y teníamos dos puertas. Una puerta por este lado daba al comedor real de la casa, porque esas casas, como son tan grandes, y en la otra puerta daba aquí hacia el lado de las escaleras. Estábamos sentados así charlando, y me dijo, le dije, ya me tengo que ir. Me dijo, no te puedes ir porque ya va a ser la hora. Y yo, ¿la hora de qué? Espérate, quiero que veas. Dije, ok, listo. Empecé a sentir miedo, no sé por qué, empecé a sentir mucho miedo y una energía negativa y sentí de inmediato que todo el ambiente se empezó a poner frío y ella me dijo, lo estás sintiendo, ¿cierto? Porque ella también sentía lo que yo sentía, o sea, nos uníamos mucho, la verdad, teníamos mucha conexión con ella. Me dijo, ¿estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, cierto? Le dije, sí. Dijo, ¿sí sientes ese frío? Le dije, muy feo. Entonces dijo, ahora ponle cuidado a lo que va a suceder. Y yo estaba por pararme y irme porque ya tenía demasiado miedo. Pero como ella sentía lo que yo sentía, de inmediato me agarró de las manos y me dijo, no te vas, quiero que lo veas. Entonces ella volteó a mirar así al fondo donde estaba el cuarto de la empleada y de allá comenzó a salir una cosa oscura.
que se extendía por las paredes, por el techo, por el piso, una sombra oscura que por donde iba pasando ya no se veía nada. Era como que quedaba pues un hueco de espacio, una cosa, un espacio, el espacio sideral, era una vaina extraña. Y esa Muy sombra se fuerte. empezó a venir por las paredes, por el techo y por el piso, y cuando yo veí que eso venía llegando a nosotros, pues yo empecé a entrar en pánico y traté de soltarme de las manos, y ella me tenía fuerte y me decía, no, no te vas, no te vas, mira lo que pasa hasta el final, tranquilo que no nos va a hacer nada, me decía, tranquilo que no nos va a hacer nada. Qué locura. Pues mira que cuando esa sombra negra pasaba por los bombillos, el bombillo quedaba apenas una lamparita que medio se veía, medio se sabía que estaba prendido ahí porque se veía un cosito amarillito, pero no más. O sea, era Pero translúcida, era como una neblina, como una cosa sí, así. y se siguió yendo por las paredes hasta que empezó a llegar a donde nosotros estábamos, techo, paredes, puertas, y nos envolvió así completamente. Yo estaba, perdón lo que voy a decir, yo estaba que me orinaba. Estaba muerto del miedo. Sin embargo, Y ella me tenía, secuestrado sí, ahí ella me con las tenía de las manos manos secuestradas, pues. muy duro, claro, ella me tenía de las manos duro porque ella sabía que donde me soltara yo iba a salir corriendo. El caso es que la oscuridad nos absorbió totalmente hasta que ya escasamente nos veíamos ella y yo. Entonces ya ella se acercó así, me acercó la cara y me dijo, ¿te das cuenta que no nos hizo nada? Ya, mira, ya pasó. Y ahí se queda. Entonces yo le dije, ¿pero ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo nos vamos de aquí? Me dijo, no, tranquilo, dale 10 minutos y todo se empieza a disipar. Entonces me seguía teniendo de las manos y yo ya empecé a tranquilizarme un poco por lo que veía que en efecto no me había hecho nada. O sea, pues no, yo no sentí que me hubiera pasado nada. Entonces, Claro. sentías frío, sí, todo el ambiente como si nos hubiéramos metido en un congelador. Se sentía todo frío, frío. Incluso uno hablaba y salía vapor de la boca, así. Era helado, el ambiente Siniestro, estaba ¿no? helado, helado. Como en esta película El Exorcista. Ah, no la he visto. Pero, Cuando estaban, digamos, en el cuarto de la niña realizando el exorcismo, o sea, había una neblina, respiraban y se veía el vapor de la respiración. De hecho, en un video comento, digamos, el detrás de cámaras, y era que estas escenas las hacían en un frigorífico, en un congelador muy grande. Y ah, era como para generar esa atmósfera de terror, ¿cierto? claro. Y se veía ese vapor. Y yo he escuchado que en los casos reales donde pasa este tipo de situaciones, ocurre esto, ese frío. Tal vez es una atmósfera, no sé, negativa, densa. Sí, sí, así era, así se sentía. El caso es que después de unos 10 minutos habrán pasado y que ya nos veíamos entre la oscuridad, nos veíamos completamente en lo oscuro. Esta sombra se comienza a retirar otra vez, se empieza a ir, igual como llegó, se empieza a ir y se empieza a guardar otra vez allá en el cuarto de la empleada y ya el clima como que otra vez puede uno respirar bien. Claro, yo estaba lleno de mocos y porque la humedad, en fin, el frío. Ok. Entonces ya se retira todo eso negro y le digo, ya me puedo ir, me dice, mira la hora. Y entonces miro yo el reloj y eran las 10 de la noche. O sea, cuando empezó el evento eran las 7:30, casi 8 de la noche. Y, y el evento, o sea, yo sentí que no habían pasado más de 20, 30 minutos, pero cuando miro el reloj, incluso creo que era más de las 10 de la noche. Entonces pasaron varias horas que no me explico en qué momento el tiempo pasó tan rápido. Y ya ella me suelta y se despide de mí normal y me dice solo que ya que vieras eso porque no sé qué es, me dice. Y le digo, y si no sabía si no sabía qué es, ¿para qué me mete ahí? O sea, yo tampoco sé qué es. Me dijo, si algún día sabes qué es, me cuentas. De pánico, Muy de pánico. fuerte, muy Sí. fuerte. Nunca había escuchado algo así. ¿Tú qué crees que fue eso? ¿Hace cuánto te pasó eso? Tendría yo 14 tal vez, y ella tenía como unos 12.
Eran O ella tenía, unos, sí, ella tenía como unos 12, eran 13 muy y yo tenía como chiquitos. unos 14, 15, más o menos así. Estamos hablando de los 80s. Mis padres fallecieron en el 88. Estamos hablando como del año 86, 87 más o menos. Ok, ok, ok. ¿Y qué has concluido tú después de todos estos años que fue eso? ¿Tuviste algún contacto después con esa, algo parecido? Mira que sí, en la casa de ella ellos tienen una empresa de imprenta. Entonces en alguna ocasión yo quise mandar a hacer unas tarjetas y pues obviamente uno le da trabajo a la gente que uno conoce. Entonces casualmente mi hija estaba pequeña, yo no le había contado nunca nada a mi hija ni nada. Es más, se enterará seguramente el día que salga este video. El caso es que mi hija estaba pequeña y yo la llevé allá y fuimos, entramos normal, hablamos con ella, mandé a hacer las tarjetas, me imprimió, en fin. Me dijo, listo Juan, te tengo las tarjetas para tal fecha. Yo, bueno, normal, ok, salí. Cuando salí, iba de la mano con mi hija y mi hija me dice, papá, ¿qué pasó, mi amor? Uy, esa casa tiene una energía tan fea, me sentí tan mal ahí adentro. Y yo, ¿cómo así? Dijo, sí, me sentí miedo, sentí como que me acosaban, como que había gente al lado mío mirándome, me sentí mal, me sentí feo. Papá, nunca más me vuelvas a traer a esa casa. Y yo quedé como que, ella no sabía nada, jamás le había yo dicho nada ni nada, y Y no sé de sintió dónde sacó también eso, pero ella lo sintió. Un niño, usted sabe que los niños sienten lo que muchas veces los adultos ya no podemos sentir o que los adultos muchas veces bloqueamos con el madurar. Sí, sí, tal vez la racionalidad de la madurez, digamos que nos crea o nos limita, digamos, a nuestras leyes físicas y desconectamos muchas cosas que tal vez puede que estén ahí. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver otra historia asombrosa.